El pacto olvidado. El viento soplaba frío sobre los tejados de Jerusalén cuando el anciano rabino Eliezer cerró el libro sagrado con manos temblorosas. Sus ojos, opacos por los años, brillaron con una chispa de urgencia mientras miraba a su único discípulo, Daniel, un joven de rostro demarcado por el cansancio de quienes han conocido el hambre. «Escucha, hijo mío», susurró el rabino, acercándose. «Hay un pacto antiguo escrito no en pergamino, sino en el corazón de quienes osan recordarlo. Un pacto que los sabios de Sefarad guardaron en secreto cuando la escasez azotó sus tierras, y que los mercaderes de Bagdad usaron para convertir el desierto en oro». Daniel, que había llegado al barrio judío de la ciudad con solo las ropas que llevaba puestas y un vacío en el estómago, sintió que las palabras del rabino le quemaban como brasas. «Los hombres hablan de suerte, de trabajo duro, de ahorro», continuó Eliezer. «Pero la verdadera prosperidad no viene de lo que haces, sino de cómo lo recibes. Hay una ley divina, tan antigua como el Éxodo, que enseña que la escasez no es un castigo, sino una prueba de fe. Y quien la entiende, la rompe». El rabino extendió una mano arrugada y tomó un pequeño cofre de madera de olivo, tallado con símbolos que Daniel no reconoció. Dentro no había monedas ni joyas, sino un rollo de pergamino amarillento, atado con un cordel azul. «Esto», dijo, «es el Brit Salom, el pacto de la abundancia. No es magia, ni hechicería. Es la voluntad de Dios revelada a quienes comprenden que la mano que da es la misma que recibe». Daniel desató el cordel con dedos torpes. Las letras hebreas danzaban ante sus ojos, pero entre ellas, como un susurro, distinguió 3 principios grabados en tinta roja. 1. Lo que das con gratitud, el cielo lo multiplica con generosidad. 2. La escasez huye del que honra el diezmo, aunque solo tenga migajas. 3. La prosperidad no es poseer, sino ser el canal por donde fluye la bendición. ¿Y cómo se activa este pacto?, preguntó Daniel, sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba. Eliezer sonrió mostrando los dientes gastados por los años. «No se activa, hijo. Se vive. Mañana, cuando el panadero Abraham abra su puerta, ve a él. No pidas limosna. Ofrece algo a cambio, tu fuerza, tu tiempo, tu conocimiento. Y cuando recibas tu pago, aunque sea una monedita de cobre, separa la 10ª parte y entrégasela a quien más lo necesite. Sin preguntar por qué. Sin esperar nada». «¿Y si no tengo nada para dar?», objetó Daniel, recordando el vacío de sus bolsillos. «Entonces da gracias», respondió el rabino con una firmeza que no admitía réplica. «Porque hasta el aire que respiras es un regalo. La escasez se rompe cuando dejas de temerle». Al día siguiente Daniel se presentó ante la panadería de Abraham. El olor a masa recién horneada le hizo retorcerse el estómago, pero se enderezó y golpeó la puerta con determinación. «Rabino Abraham», dijo, «no vengo a pedir. Vengo a ofrecer. Trabajaré por un pan. Barreré, amasaré, cargaré leña. Lo que ordene». El panadero, un hombre de barriga prominente y cejas grises, lo miró con escepticismo. Pero algo en los ojos de Daniel, quizás el hambre, quizás la dignidad, le hizo asentir. «Bien. Barrerás el piso. Y si lo haces bien, al final del día tendrás tu pago». Daniel trabajó hasta que los músculos le ardían. Al caer la tarde Abraham le entregó 2 monedas de plata. «Es más de lo que mereces por barrer», gruñó, «pero hay algo en ti». Daniel sintió el peso del metal en su palma. Por un instante la tentación de guardarlo todo lo abrasó. Pero entonces recordó las palabras del rabino. Con manos que temblaban, separó una de las monedas y la llevó hasta la casa de la viuda Rachel, una mujer que vivía de mendigar en las escaleras del templo. «Esto es para usted», murmuró colocando la moneda en su mano arrugada. Rachel lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Dios te bendiga, hijo». Esa noche, mientras Daniel dormía en un rincón del taller de un carpintero, o por ayudar a lijar una mesa, soñó con un río. No era un río de agua, sino de trigo dorado, fluyendo hacia él desde todas direcciones. Y una voz profunda y cálida le susurraba: «Ahora eres un canal». Los días pasaron, y algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que Daniel daba, recibía el doble. El panadero Abraham le ofreció trabajo permanente. Un mercader le encomendó llevar mercancías a Damasco, pagándole por adelantado. Hasta el carpintero le regaló una caja de herramientas propia.
Eres como un imán para la buena fortuna, le dijo un día un compañero de viaje, maravillado. Daniel solo sonreía. Había entendido que el pacto no era sobre acumular, sino sobre fluir. La escasez no se rompía con avaricia, sino con confianza. Una tarde, años después, cuando ya era un hombre de negocios respetado en Jerusalén, Daniel regresó a la sinagoga donde el rabino Eliezer, ahora muy anciano, lo esperaba con una sonrisa sabia. ¿Ves?, dijo el viejo maestro, señalando el cofre de olivo, ahora vacío. El pacto nunca fue mío. Solo lo guardé hasta que llegara quien supiera usarlo. Daniel asintió, tocando el anillo de plata que llevaba en el dedo, regalo de un socio en Alejandría. Y ahora, rabino, ¿qué hago con él? Eliezer cerró los ojos, como si escuchara una voz lejana. Enseña. Porque la verdadera abundancia no es tener, sino ser el puente para que otros también la encuentren. Afuera, el sol se ponía sobre Jerusalén, dorando las cúpulas del templo. En algún lugar de la ciudad, un niño hambriento miraba con esperanza las monedas en su mano, sin saber que acababa de recibir su primer diezmo. Y así el pacto seguía vivo. El puente de plata. Daniel salió de la sinagoga con el peso del anillo en su dedo, más ligero que el oro que alguna vez había perseguido. Las calles de Jerusalén olían a pan recién horneado y a incienso quemado en los patios, pero ahora percibía algo más, el susurro de historias no contadas, de manos que se tendían en la sombra. El rabino Eliezer le había entregado una verdad simple, pero abrasadora: el pacto no era posesión, sino movimiento. No regresó a Alejandría. En lugar de eso, alquiló una pequeña casa cerca del mercado, donde los comerciantes de especias y los campesinos con sus cestas de higos se cruzaban cada amanecer. Allí colgó un letrero de madera con una sola palabra en hebreo, griego y arameo: dádiva. No era una tienda, ni un prestamista, ni un templo. Era un umbral. El primer día, un hombre con la túnica rasgada y los ojos hundidos llegó hasta él. Tenía las manos vacías, pero la voz firme. He oído que aquí no se pide, sino que se recibe, dijo con la desconfianza de quien ha sido engañado antes. Daniel no respondió con palabras. Tomó una moneda de su bolsa, no de las suyas, sino de las que el niño hambriento había dejado caer en la fuente esa misma mañana, y la colocó en la palma del hombre. Esto no es caridad, aclaró. Es un préstamo. Mañana, si puedes, devuélvelo a quien lo necesite. Si no, la deuda es mía. El hombre frunció el ceño, pero asintió. Al día siguiente regresó con 2 monedas. Una la dejó en la mesa de Daniel, la otra, en las manos de una viuda que lloraba junto al muro de la ciudad. La noticia se extendió como el fuego en la estepa. Llegaron mercaderes adinerados, curiosos por aquel juego de plata que no enriquecía a nadie y sin embargo multiplicaba lo poco que había. Algunos se burlaban, otros, como el fariseo Simeón, intentaron desprestigiarlo acusándolo de blasfemia. ¿Acaso crees que puedes burlar las leyes del dinero y de Dios? Le espetó Simeón una tarde, mientras el sol teñía de rojo las piedras del camino. La abundancia es bendición divina, no un truco de prestidigitador. Daniel no se inmutó. Señaló hacia un grupo de niños que jugaban con unas monedas de cobre, riéndose mientras las hacían rodar entre ellos. La bendición no está en acumular, sino en que la corriente no se detenga. Mira, esos niños no saben que están aprendiendo a confiar. Y el día que uno de ellos necesite pan, otro recordará este juego y le tenderá la mano. Simeón no tuvo respuesta. Pero esa misma noche, mientras revisaba sus cofres, encontró una moneda de plata entre sus túnicas. No era suya. Los años pasaron. Daniel envejeció, pero sus manos seguían ágiles al contar historias más que monedas. El anillo de Alejandría ya no brillaba como antes, la plata se había desgastado con el uso, como si cada roce lo hubiera ido transformando en algo más humilde y resistente. Un día, una joven llamada Lea llegó hasta Dádiva con un bebé en brazos y el miedo pintado en los ojos. Mi esposo murió en el camino a Damasco, confesó con la voz quebrada. Los usureros quieren quedarse con mi casa. Daniel no tenía suficiente para pagar su deuda. Pero esa noche convocó a quienes alguna vez habían pasado por su puerta. Al amanecer, una bolsa con el dinero necesario apareció en el umbral de Lea. No había nota, ni firma, ni testigos. Solo el eco de una promesa cumplida.
Cuando Daniel sintió que la muerte se acercaba, llamó a Eliezer. El rabino, ahora más frágil que nunca, llegó apoyado en un bastón de olivo. ¿Temes que el pacto muera conmigo?, preguntó Daniel, señalando el anillo. Eliezer sonrió mostrando los dientes amarillentos por el tiempo. El pacto no muere. Solo cambia de manos. Esa misma tarde, mientras el viento mecía las ramas de los olivos, un niño, el mismo que años atrás había recibido su primer diezmo, entró en la casa. Llevaba en sus manos un pan recién horneado y una pregunta que no necesitaba hacer. Daniel le entregó el anillo. Guárdalo hasta que encuentres a quien deba usarlo. El niño asintió, aunque no entendía del todo. Pero cuando salió, el sol brillaba de tal manera sobre la plata que por un instante pareció que la ciudad entera estaba hecha de luz. Y así el pacto siguió vivo. El último guardián. El niño, ahora un joven llamado Samuel, creció con el peso del anillo escondido bajo las tablas del piso de su casa. Lo visitaba en secreto pasando los dedos por los grabados desgastados, como si el metal pudiera susurrarle su propósito. Pero los años pasaron sin que nadie reclamara el pacto y la ciudad, antes luminosa bajo el sol de aquel día, se oscureció con la llegada de los extranjeros. Eran hombres de rostros pálidos y palabras afiladas, que hablaban de progreso mientras sus botas pisoteaban los surcos de los olivos. Trajeron contratos escritos en una lengua que nadie entendía, y los ancianos, temerosos, firmaron con cruces torpes. Las tierras que habían sido de todos pasaron a ser de unos pocos, y el pozo que durante generaciones dio agua dulce comenzó a secarse. Samuel, ya un hombre de manos callosas, observaba desde la sombra de su puerta. Sabía que el anillo no era solo un objeto, sino una promesa, la de que lo que se daba con fe nunca se perdía del todo. Pero ¿cómo honrar un pacto cuando el mundo parecía haber olvidado su lenguaje? Una noche, mientras la luna dibujaba sombras largas sobre los campos yertos, una mujer llegó hasta su casa. Vestía harapos, pero sus ojos brillaban con una determinación que Samuel reconoció al instante. Era Ruth, la última tejedora del pueblo, la que aún recordaba los cantos antiguos. El pozo se ha envenenado, dijo sin preámbulos. Los niños enferman y los hombres que firmaron aquellos papeles ahora trabajan como bestias para quienes los engañaron. Samuel no preguntó cómo lo sabía. En lugar de eso fue hasta el rincón donde guardaba el anillo, envuelto en un paño de lino. Lo desenrolló y lo colocó sobre la mesa. La plata, opaca por el tiempo, parecía absorber la tenue luz de la lámpara. Este fue dado a mi pueblo hace generaciones, explicó. Dicen que quien lo lleva puede pedir una cosa, solo una, y el pacto la concederá, si el corazón es verdadero. Ruth lo miró, luego extendió la mano. Pero no lo tomó. No es para mí, murmuró. Es para ti. Samuel retrocedió como si el metal quemara. Yo no sé qué pedir. Claro que sí, replicó ella. Pide que el poz o vuelva a dar agua. Pide que los papeles ardan. Pide que recuerden quiénes son. El viento azotó la puerta esa noche como si la tierra misma estuviera escuchando. Samuel cerró los ojos y por primera vez en años, sintió el peso de algo más grande que su miedo. Tomó el anillo y lo deslizó en su dedo. No hubo relámpagos ni voces del cielo. Solo un silencio profundo como el que precede al amanecer. Al día siguiente los extranjeros despertaron para encontrar sus contratos reducidos a cenizas en sus arcas. El pozo, aunque aún débil, comenzó a manar un hilo de agua clara. Y en la plaza, donde antes solo había polvo, brotaron las primeras hojas verdes de un olivo joven. Los hombres del pueblo se miraron confundidos al principio, luego con una chispa de reconocimiento. Alguien murmuró el nombre de Samuel y otro el de Eliezer, y otro más el de Daniel, como si al pronunciarlos invocaran algo que nunca había muerto del todo. Samuel, de pie junto al pozo, sintió el anillo frío en su dedo. Sabía que no era magia, sino algo más antiguo, la memoria de un pueblo, el eco de una promesa cumplida. Y cuando Ruth se acercó y le tendió la mano, él se la tomó, no como un líder, sino como uno más entre muchos. El anillo ya no brillaba. Había cumplido su ciclo. Samuel lo sacó con cuidado y lo colocó en las raíces del olivo recién nacido, donde la tierra lo reclamaría con el tiempo. Porque los pactos no mueren. Solo cambian de forma.